Saludos para todos ustedes, diáconos o candidatos a diácono permanente. Hoy vamos a hablar el tema del matrimonio y la familia. Debemos empezar viendo el origen etimológico de esta palabra matrimonio. La palabra matrimonio deriva de la expresión matrimonio, es decir, que proviene de dos palabras latinas. La primera, matre, que significa madre, y la segunda, monium, que quiere decir función o cargo. Es decir, entonces, en este sentido etimológico, el matrimonio sería la aportación o derecho de la mujer que contrae matrimonio, que contrae nuncia, para ser madre. Por tanto, esta palabra designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría el estatus oficial y reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Viendo ya este origen etimológico, vamos ahora a ver un concepto de matrimonio, del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es la unión legítima de un hombre y de una mujer, con el propósito expreso de formar una familia, el respeto recíproco y la protección mutua del uno al otro. La Iglesia Católica considera sacramento a esa unión por amor, así como Cristo ama a la Iglesia y está unida a ella, así el hombre debe estar unido a su mujer y establecen entonces un vínculo indisoluble, una comunión de vida. Veamos ahora la definición del Concilio Vaticano II. Concretamente, la Gaudium in Spes, en el numeral número 48, nos dice que el mismo Dios es el autor del matrimonio y la íntima comunidad conyugal entre el hombre y la mujer es sagrada y está estructurada con leyes propias, establecidas por el Creador. Por lo tanto, no depende del arbitrio humano. Este amor entre los esposos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos de Dios Creador, así como lo dice el Génesis capítulo 1, versículo 31. Este amor conyugal es elevado a amor divino y es regido por la virtud redentora de Cristo, quedando los cónyuges cristianos como consagrados para las tareas y la dignidad propia de su estado por el sacramento del matrimonio, desarrollándose, o este matrimonio debe desarrollarse en un clima de santidad, de amor, de responsabilidad y respeto. Eso en síntesis lo que nos dice el Concilio Vaticano II acerca del matrimonio. Veamos también qué nos dice, o un pequeño resumen de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o el concepto que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica se basa en el Código de Derecho Canónico para darnos la definición. Concretamente, en el en el Código de Derecho Canónico y en el número 1601 del Catecismo podemos leer que la alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Entonces, según el Catecismo, pues es lo mismo que aparece en el Código de Derecho Canónico, en el canon número 1055, parágrafo 1. Quisiera hablarle entonces ahora de algunas propiedades y finalidades del matrimonio. ¿Por qué la gente se casa? Pues son variadas estas finalidades. Primero, la donación personal del uno al otro, que implica también la exclusividad del marido y la mujer, un hombre con una mujer. El segundo, pudiéramos poner la propiedad, la heterosexualidad, es decir, a la complementariedad interpersonal. El Papa Juan Pablo II nos decía
que eso, que en el mismo cuerpo humano hay esa proyección de que el hombre está hecho para complementarse con la mujer y viceversa. Entonces, otra de las prioridades sería esa unidad, esa integración del hombre y de la mujer. Otra de las propiedades o finalidades sería la fidelidad, el amarse, el quererse por siempre, el respetarse, el ayudarse. También ese amor o esa entrega debe ser indisoluble, es decir, debe ser para siempre, total, exclusiva. Debe estar abierta también a la fecundidad y a educar a esos hijos según la ley de Dios y de la iglesia. Entonces, debe tener el matrimonio como finalidad esa apertura al compromiso con la comunidad, con la iglesia y bueno, con la sociedad. ¿Cuál es el papel hoy de la familia? La familia es una institución muy importante y el Papa Juan Pablo II nos ha dicho que la familia es lo primero y lo principal. Si tenemos buena familia, si tenemos buenas bases, pues vamos a tener una buena sociedad, vamos a tener iglesia, vamos a tener vocaciones sacerdotales, vamos a tener matrimonio. Por tanto, la importancia del matrimonio, la importancia de la familia, que es una institución natural, insustituible. ¿Qué quiere decir? Que no la podemos sustituir por nada. Es de un gran valor. Se ha dicho también que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es un eje central, es un elemento muy importante para el bien común, para el bien de la sociedad, que aporta al futuro de la humanidad y que forma parte de ese engranaje social. Es una base muy importante, es una célula central en la sociedad y en el mundo. Es el primer nivel de articulación. ¿Por qué? Porque es en la familia donde aprendemos los valores fundamentales, donde aprendemos incluso a hablar, a amar, a perdonar. Es la escuela de la vida y de los valores. Es un manantial primario de la sociedad y de la solidaridad y de todas las demás virtudes. Es en la familia donde aprendemos, lo repito, a hablar, a ser responsable, a relacionarnos con los demás, algo que es muy importante. La relación forma parte de nuestra vida. Pues eso, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos sobrinos, y es importante esa relación que se aprende desde la casa, desde la familia. Por lo tanto, la familia es el lugar natural de la transmisión y continuidad de la vida. Y es el entorno donde se promueve y se tutela la persona humana. Por tanto, la familia es portadora de un gran valor histórico, social, económico y religioso, cultural. Es un ambiente de comunión, de vida y amor de la persona. Es el lugar natural de la transmisión y continuación de la vida. En la familia, pues reconocemos que es la escuela de esas virtudes humanas, cristianas, de fe, de esperanza, de caridad. Es en la familia donde escuchamos el primer anuncio del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros recordamos quién nos transmitió las primeras enseñanzas del Evangelio? No fue mamá, no fue papá, no fue la abuela, no fue el abuelo. Por tanto, la familia es la iglesia doméstica, es el santuario de la vida y es el crecimiento de donde la persona pues logra esa integración humano-cristiana. Quiero que veamos ahora qué significa que el matrimonio es un sacramento. Significa que es un signo, es algo sensible, algo que podemos ver, palpar. Entonces, el matrimonio es el signo eficaz de la unión de Cristo con la iglesia. Así como Cristo está unido a la iglesia, la ama y está siempre llevándola a la santidad, en el matrimonio cristiano manifiesta y encarna
el amor nupcial de Cristo por la iglesia. Por eso, como leemos en Éfesos 5:25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó y ama a su iglesia, dando la vida misma por ella. Entonces, así como la iglesia, así como Cristo ama a su iglesia y la iglesia ama a Cristo, así deben amarse el hombre y la mujer, y dar ese significado, ese valor, esa fuerza a ese sacramento del matrimonio. Elementos esenciales del sacramento del matrimonio. Ya por ahí lo he mencionado. El primero es la fidelidad. La fidelidad que no debemos reducirla a evitar traicionar al otro cónyuge. No, la fidelidad es una conquista, debe hacerse día a día. Es ese respetarse, es ese valorarse, es ese estar juntos en las buenas y en las malas, es ese evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la relación matrimonial, la consagración del uno al otro. Otro de los elementos esenciales del matrimonio es la fecundidad. Ese es el fruto y signo del amor de los esposos. Esa fecundidad implica la ordenación de la procreación y la educación de los hijos. La Iglesia mantiene que cualquier relación sexual conyugal tiene que estar abierta a la transmisión de la vida. Por tanto, es intrínsecamente deshonesta toda acción que en previsión o en el cumplimiento o en el desarrollo de las consecuencias naturales de la relación conyugal se proponga como finalidad o medio hacer imposible la procreación. Por tanto, la contrasección se opone gravemente a la castidad matrimonial. Otro de los elementos esenciales es la indisolubilidad. Quiere decir que no se debe separar. Los motivos de la indisolubilidad del amor conyugal son la naturaleza misma del amor conyugal, que expresa por sí que es total y que es fiel y que es para siempre. El proyecto originario de Dios, Dios lo quiso así desde los comienzos, lo leemos en el libro del Génesis, y el bien de los hijos y el ser signo sacramental del amor indisoluble de Cristo por la Iglesia. ¿Cuándo fue instituido el sacramento del matrimonio? Bueno, a partir del Concilio de Trento es doctrina de fe que el matrimonio es sacramento en sentido propio y técnico, al igual que los otros 6 sacramentos. Y como tal fue instituido por Cristo y confiere la gracia ex opere operato, es decir, por sí misma. El matrimonio está implicado en la obra de salvación de Jesucristo. Es signo de Cristo, es decir, ya el signo matrimonial se entiende como el amor del hombre y la mujer en el que se realiza el amor salvador de Dios por el hombre, y este llega a su culmen en Jesucristo. No puede ser considerado como se consideraba antes como un remedio contra la concupiscencia, sino que es un medio de santificación de ambos cónyuges. Es signo de la Iglesia. Por medio de su testimonio, el matrimonio es un signo vivo del amor de Cristo por su Iglesia y de la fidelidad de la Iglesia para con el Señor. El amor y la fidelidad de Dios se hacen presentes en la historia sagrada o en la historia gracias al amor y a la fidelidad entre los cristianos, entre el matrimonio. Es un signo escatológico. El ambiente festivo de una boda es símbolo de la alegría y plenitud de toda realidad al final de los tiempos. Como salud y paz escatológica, la boda es pues anticipación esperanzadora de la realidad escatológica. Cabe preguntarse, ¿puede el matrimonio y la familia ser equiparadas a cualquier otro tipo de convivencia? Absolutamente que no. Dada la naturaleza del matrimonio y de la familia, urge evitar hacer equiparación entre familia legítima y uniones de hecho, entre familia y formas de convivencia no matrimoniales, sean heterosexuales, sean homosexuales. Una semejante homologación no encuentra además ningún fundamento en un buen orden constitucional civil. El plan de Dios en cuanto al matrimonio. El mismo Dios es el autor del matrimonio, así lo afirma el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, número 48, parágrafo 1. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es, por lo tanto, una institución puramente humana. En el Catecismo, en el número 1604, nos dice:
Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndose creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. También en el número 1605 del Catecismo nos dice: la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, la mujer carne de su carne, es decir, su otra mitad, son igual. La criatura más semejante al hombre mismo le es dada por Dios como un auxilio. Por tanto, Dios es el autor del matrimonio. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:23, tras reconocer el primer hombre a la mujer como alguien de su misma dignidad, dice: esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y también el autor sagrado en Génesis 2:24 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Una sola carne implica que la pareja está fundada sobre la entrega mutua del uno al otro, y ellos se hacen una sola carne, como lo acabamos de escuchar en Génesis. Desde entonces ya no son dos, sino una sola carne, como lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Una es la unión conyugal, es la unión de dos. Siendo dos, son en lo conyugal solo uno, es decir, un solo proyecto de vida, de amarse, de entregarse, de donarse. No es un simple convivir, es decir, el casarse, los esposos expresan la voluntad de pertenecerse durante toda la vida y contraer con esta persona un vínculo de finalidad, un vínculo de amarse, un vínculo de quererse, de respetarse. Por tanto, no es una fusión, siguen siendo dos personas, pero son una comunidad, son el uno para el otro, teniendo un mismo proyecto de vida. Entonces, el pacto conyugal nos habla de esa decisión, de ese sí, de ese acto de consentimiento del uno al otro, de ese acto personal e irrevocable, el cual no puede suplirse por nada ni por nadie. Es el acto por el cual los que van a ser esposos se dicen sí. Así lo dice el Código de Derecho Canónico en el 1626, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1626. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio, y el Código de Derecho Canónico también lo afirma en el canon 1057, parágrafo 1. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Según la tradición de la Iglesia, existen dos fines fundamentales. El primero es el bien de los cónyuges: quererse, amarse, respetarse, ayudarse el uno al otro en las buenas y en las malas. El segundo es la procreación y la educación de los hijos. ¿Cuál es el fundamento o la raíz de la comunidad conyugal? El fundamento, lo que hace que se logre esa unión conyugal, es el amor. La única razón que justifica el acto de crear por parte de Dios es el amor. Lo leemos en el Catecismo número 1. También en el Catecismo en el número 356 nos dice: el hombre es el único capaz de conocer y amar a Dios, amar a su Creador, y Dios lo ha amado al hombre por ser Él mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esta es la razón fundamental de su dignidad. Siendo tal la condición del hombre, se comprende que no puede encontrar su plenitud sin la entrega sincera de sí mismo a Dios y a los demás. Esto también lo dice la Gaudium et Spes número 24. Entonces, el hombre creado por amor está llamado a amar, y no se va a realizar si no se entrega, si no se dona a Dios y a los demás. Por tanto, el amor es la raíz y fundamento del matrimonio. Pudiéramos hablar del consentimiento matrimonial.
Los protagonistas de la alianza matrimonial siempre son el hombre y la mujer bautizados y libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre, esto quiere decir que no obran por coacción ni están impedidos por una ley natural. El catecismo nos dice en el 1626, la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como un elemento indispensable que hace al matrimonio, y la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio, puesto que el matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por lo tanto es conveniente que sea celebrada en una liturgia pública de la Iglesia. Y el matrimonio introduce un orden eclesial, es decir, crea derechos y deberes en la Iglesia. Por ser el matrimonio estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. Y el carácter público del consentimiento protege esa entrega del uno al otro una vez dado y ayuda a permanecer en fidelidad. Por último, quisiera hablar de los efectos del sacramento del matrimonio y de los bienes de las exigencias del amor conyugal. Los efectos del sacramento del matrimonio. El vínculo matrimonial se establece o es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La gracia del sacramento del matrimonio o en su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Lo leemos en el Lumen Gentium número 11. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Cristo es la fuente de esta gracia matrimonial. Sin ello no hay matrimonio. Los bienes del matrimonio, el amor conyugal exige a los esposos una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de la entrega de sí mismo. El auténtico amor por sí mismo es algo definitivo, no pasajero. Esta unión, en cuanto a donación mutua de las personas, es un bien muy importante y es un bien también para los hijos y que exige fidelidad y indisolubilidad. San Pablo decía: maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. Efesios 5, 25 al 32. Este es un gran misterio, lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de sus leyes propias. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como la generación y educación de los hijos. El sacramento del matrimonio, como ya lo hemos dicho, significa la unión de Cristo con la iglesia y da a los esposos la gracia de amarse como Cristo ama a su iglesia, y les ayuda a perfeccionarse, les ayuda a crecer en la santidad, les ayuda a crecer en la fe. El matrimonio se funda en ese consentimiento y en la voluntad de darse uno al otro definitivamente y para siempre. El matrimonio es un estado público de vida en la iglesia y la celebración del mismo se hace de modo público. La unidad y la indisolubilidad y la apertura de la fecundidad son esenciales en el matrimonio. Para una mejor comprensión de este sacramento del matrimonio, pues yo les voy a presentar también algunos documentos del magisterio de la iglesia. O sea, yo solamente se los voy a nombrar y ustedes les envío también dónde están esos documentos, cuándo fueron promovidos, y ustedes pues para ampliar esta información lo pueden buscar. Tenemos documentos del magisterio de la iglesia, los concilios ecuménicos. Tenemos el concilio de Florencia en el Decretum pro Armenis de 1439, el concilio de Trento, decreto Tamexi de 1563. En el concilio Vaticano II se habla sobre todo en la Lumen Gentium, en la Gaudium Spes, en la Apostólica Auctositatis y en la Gravissimum Educatione. En el Código de Derecho Canónico, ustedes lo van a estudiar, pues hay varios cánones que nos hablan del matrimonio.
En el Catecismo de la Iglesia Católica también hay varios numerales que nos hablan del sacramento del matrimonio. El Magisterio Pontificio de León XIII, encontramos una carta que se llama Arcanum Divinum de 1880. Pío XII tenemos la carta Casti Connubii del año 1930. Juan XXIII también habla del sacramento del matrimonio en la Mater et Magistra. Pablo VI tiene una carta que se llama Humanae Vitae, es del año 1968, y también varios discursos donde se habla del sacramento del matrimonio. Juan Pablo II sacó la carta Familiaris Consortio de 1981 y una carta a la familia que se llama Gratissima Ansani de 1994. Pero el Papa Juan Pablo II habló del matrimonio en otros documentos como Mulieris Dignitatis, Evangelium Vitae y en muchos otros discursos, homilías y demás. El Papa Benedicto tiene también varios discursos, varias homilías acerca del matrimonio. El Papa Francisco ha sacado la carta Amoris Laetitia y también pues ha tratado este sacramento del matrimonio en algunos otros documentos y en las audiencias generales que yo les pongo allí a ustedes, algunas de esas audiencias que pueden consultar. También está el Pontificio Consejo para la Familia, que ha sacado Carta de los Derechos de la Familia en 1983, Al Servicio de la Vida en 1992, La Iglesia del Año Internacional de la Familia 1993, Evolución Demográfica, Dimensiones Éticas y Pastorales en el 94, Sexualidad Humana, Verdadero Significado, Orientación Educativa en Familia 1995, Preparación al Sacramento del Matrimonio 1996, Vademecum para los confesores sobre algunos temas de moral conyugal 1997. La Congregación para la Doctrina de la Fe tiene el documento Persona Humana de 1975, Donum Vitae de 1987, Annus Internationalis 1994, Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones bioéticas del 2008. El Pontificio Consejo para Textos Legislativos tiene la Declaración sobre el Canon 915 del Código de Derecho Canónico 2000. Se han realizado varios encuentros mundiales de la familia, en Roma en el 94, en Río de Janeiro en el 97, en Roma en el 2000, en Manila en el 2003, Valencia en el 2006, México 2009, y este año se va a realizar otro, en el 2022 se va a realizar otro en Roma. Existen otros documentos del Pontificio Consejo para la Familia, Explotación Sexual de los Niños de 1992, Métodos Naturales de Fertilidad del 92, Derechos de la Familia de 1993, Derechos de la Familia en el Umbral del Tercer Milenio de 1993, los Institutos para la Familia y la Bioética del 93, Aniversario Humanae Vitae en el 93, los Derechos y Cuidados de los Ancianos en el 93, Familia y Adopción del 94, Familia y Conferencia de Cairo del 94, la Iglesia Doméstica Santuario de Vida del 95, la Familia y la Economía en el Futuro de la Sociedad del 96, la Dignidad de la Familia y la Vida en Política Americana del 96, la Familia y la Demografía del 96, la Familia, Don y Compromiso del 96, la Pastoral de los Divorciados Casados de Nuevo del 97, Familia de Niños con Alteraciones Cerebrales del 97, la Familia Río de Janeiro 97, Declaración sobre la Disminución de la Fecundidad en el Mundo 1998, la Familia y Vida en Europa del 99, Familia y Derechos Humanos del 99 y Declaración sobre la Resolución del Parlamento Europeo del 2000, Familia y Matrimonio y Uniones de Hecho del 2000, Clonación, Pérdida de la Paternidad y Negación de la Familia 2003, Los Valores de la Familia, Contrato, el Sexo Seguro 2003. Bueno, espero que toda esta información les sirva de ayuda, que el Señor les bendiga, les acompañe. Espero pues haber contribuido con ustedes en su formación. Dios les bendiga.